Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. Hoy tenemos de invitado a Rodrigo Cortés. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, muchas gracias por invitarme, bien hallado. Es curioso porque probablemente seas uno de los nombres que más gente me ha pedido que traiga al podcast. Ah, sí, pues al lo hotel. siento muchísimo. Mucha gente, tienes que traer a Rodrigo. Y se lo había comentado a gente que tenemos común. Y en cuanto has sacado tu nuevo libro, Verbolario, me parecía el momento perfecto e idóneo. Pues lo agradezco mucho, lo siento también muchísimo a la vez y espero que complazcamos a algunos de tus amigos. Este experimento que empezaste hace unos años en el ABC, en la contraportada, es realmente muy, muy bonito, te diré. Y yo lo he visto mucho a la gente compartiéndolo, recomendándomelo, mandándomelo por todo tipo de la foto por WhatsApp. Y has conseguido algo muy especial, la verdad. Sí, todo comenzó de una forma algo casual y como casi siempre por otro lado. Muchas de las cosas, no sé si importantes, pero que nos suceden, lo hacen sin plan. Y desde luego este es uno de esos casos, aunque también cuando sucede algo sin plan casi siempre es porque algo cristaliza, algo que de alguna manera está gestándose sin que tú seas del todo consciente de ello. Y en este caso todo surge en el fondo de una visita a Isabel Vigiola, que ha fallecido muy recientemente, la viuda de Mingote, una mujer especialísima que además fue secretaria de Edgar Neville. Y en una visita a su casa, yo no conocía a Isabel, conocía a su sobrino, que es director de producción, y habíamos coincidido en varias aventuras, y me dijo que a su tía le gustaba mucho lo que hacía porque le resonaba mucho con el universo de Chumi y de Azcona y desde luego de Mingote, que es quien tenía más cercana, o las vanguardias de Jardiel y Tono y Ramón, y quería conocerme. Y en esa visita, enseñándome la inabarcable biblioteca de Mingote, a quien ella llamaba Totón, vi una edición que llevaba tiempo buscando del Diccionario del Diablo de Ambrose Bierce, porque la mayor parte de ediciones del Diccionario del Diablo reúnen unos 1000 términos, unas 1000 voces, pero aquella edición que hizo Galaxia Gutenberg hace tiempo y que está descatalogada y que no es fácil de encontrar, reunía cerca de 2000. Era la más exhaustiva después de más de 15 años de trabajo. Tuvimos el tira y afloja habitual que hay cuando se trata de pagar una cena. Tú no, yo... Eso es, afortunadamente ganó ella, afortunadamente para mí, y me llevé la edición. Y empecé a juguetear con términos casi de forma estrictamente lúdica e inventar para ellos, me puse a inventar para ellos algunas definiciones. Y de forma muy extraña, Juan Gómez Jurado, muy buen amigo, lo vio y se lo pasó directamente al director de ABC, que decidió convertirlo en sección prácticamente en el acto. Así que 3 semanas después estaba cerrando el diario sin ningún plan y sin ninguna previsión. Sí, también me recuerda un poco, aparte del Diccionario del Diablo, también Flaubert hizo algo parecido, ¿no? En el Diccionario de las Ideas Recibidas. Y... Sí, aquí se ha traducido de varias formas, ¿no? Sí. El diccionario de tópicos, el diccionario de lugares comunes, sí. Lo estuve hojeando el otro día por pura casualidad. Se parece muy poco a lo que hace Bierce. Y más que definir palabras, casi las sanciona o las relaciona con cosas, también, las satiriza. ¿No? Sí, es curioso, porque es un trabajo, se supone, de 30 años y a la vez son 60 paginillas. Pero sí, hay mucha gente que ha hecho ejercicios efectivamente similares de tratar de reinventar definiciones a las palabras. Pero es muy estimulante cómo conviertes, buscas el significado oculto, ¿no? Que tienen las palabras. Hay algunas que me han encantado, ¿no? Por ejemplo, intensito, que pasaría la vida contigo, pero no mañana. Eso sí, es fenomenal. Eso es habitual. Sí, o egoísta, generoso con uno mismo, ¿no? O sea, son darle la vuelta como un calcetín a las palabras y jugar con ellas, que a veces las palabras, de tanto usarlas, creo que o bien pierden su significado original y tú a veces llegas a ese otro significado, o a veces son observaciones de la vida cotidiana, ¿no? También me gusta mucho Quebradizo, que es de piel fina, hombros estrechos y padres aduladores, ¿no? Como un poco hablar de cómo somos actualmente o cómo somos en determinadas circunstancias. Sí, es cierto que de algún modo el significado
secreto de las palabras suele ser el opuesto. Por lo menos visto en términos lúdicos. Es verdad que las palabras, para empezar, cambian de significado. Cuando lees una novela del siglo XVI o un texto del siglo XVI, más te vale tener un diccionario histórico, porque las palabras no significan exactamente lo mismo, van mutando con el tiempo. Así que, de algún modo, lo que hace Verbolario es desnudarlas. Cuando digo desnudarlas es arrancarles una confesión, es algo así como ponerles una bombilla delante y decirles, a ver, ¿qué significas de verdad? ¿Cómo te usamos de verdad? ¿Cuál es lo que de verdad decimos cuando empleamos esta voz? Y lo cierto es que el lenguaje sirve para desvelar cosas tanto como sirve para ocultarlas. Y la definición de la ironía prácticamente es esa, es la de definir algo con su término opuesto. Así que en cuanto le das la oportunidad a la palabra de confesar, sueles descubrir que sí, en muchas ocasiones, a pesar de lo que oímos cada día, significa no. ¿Y cómo las vas produciendo? Siempre he tenido mucha curiosidad con esto. Cada vez que lo leo, digo, lleva un ritmo alto y no sé, me preguntaba si va al día, si tiene una rutina para en algún momento en el que le gusta pensarlas, si ha encontrado ese momento, si le ocurren o vas apuntándote sobre la marcha. Pues me impuse desde el primer día una rutina, como tú la llamas. Sí, que rutina también tienes tu significado. También aquí lo también. tiene, Sí, sí. ¿Y te lo sabes o lo No me acuerdo de buscamos? rutina, vamos a buscarlo. Aquí tenemos aquí los dos ejemplares. El primero que llegue gana, ¿no? Sí. La ventaja de los diccionarios es que como están por orden alfabético resulta relativamente sencillo encontrar cosas, no es como en las novelas. Y dice, tiene 3 acepciones. La primera sería cadencia de quien no tiene ambiciones. La segunda, hábito que aleja al ser humano de sus deseos fundamentales. Y la tercera, círculo. En fin, Aplica creo que bastante bien a lo que estás haciendo aquí. cualquiera de ellas. Puedes elegir cualquiera de ellas. En primer lugar, surgen de formas diversas. A veces, efectivamente, hay destellos. A veces hay destellos, no que te hagan caer del caballo camino de Damasco, pero escuchas algo y te das cuenta de que girado un grado podría tener gracia. O si cambiaras una frase por otra. O escuchas a un camarero decir algo y piensas, qué pena que no ha dicho esto porque habría sido gracioso. Y lo anotas. Pero en la mayor parte de ocasiones es pico y pala. Es sentarte a hacerlo. Es sentarte a parir. Y cuando hago eso, generalmente me pongo la radio, un programa cualquiera al azar, o leo un artículo cualquiera y extraigo voces que resulten potencialmente interesantes, que parezcan sonoras por alguna razón. No pienso en las definiciones, solo pienso en que parecen albergar algo que podría dar juego. Y cuando tengo 30 o 40 de estas, me siento simplemente a ver qué me sugieren o qué puedo hacer con ellas, cómo puedo enredar con ellas. Porque lo que me impuse desde el principio es no enviar una palabra al día. Es decir, me impuse 2 cosas. No definir nunca la actualidad, nunca atarme a la actualidad, y no enviar una palabra al día, porque eso es lo que tiene que hacer un viñetista, por ejemplo. Ver qué pasó ayer y hacer un chiste de urgencia sobre eso. Sí, o sea, que no quieres hacer como el Wordle cuando ponen una palabra de algo que ha pasado ayer, ¿no? O sea, que es como un Eso poco encontrar la inspiración con la actualidad que a veces es caduca, ¿no? Claro, y además inmediatamente eso te hace adoptar una posición crítica que no juzgo desde fuera, pero que no es la que me interesa. Me refiero sobre todo crítica desde un punto de vista ideológico. Empezar a reaccionar a lo que pasó ayer y tratar Claro. de dar una solución y una ubicación a lo que pasó ayer. Yo no sé decir nada de lo que pasó ayer. No, y desde luego no sé decir nada prudente de lo que pasó ayer. Necesito mucho más tiempo para saber qué opino sobre las cosas. Sobre la mayor parte de las cosas, para empezar, no opino nada en absoluto. Que eso es algo que está un poco en desuso. ¿Ah, sí? El confesar y decir, no tengo una opinión, pero es que tampoco me la quiero formar a corto plazo, ¿sabes? No, sobre el 90% de las cosas no Sí. quiero tener opinión, ni son cosas sobre las que no quiero pensar. Pero te hace sentir a veces un poco culpable, ¿no? Lees algo y dices, ¿realmente tengo una opinión sobre esto? ¿O cuál debería tener, ¿no? ¿Cuál es la que se espera un poco o yo de mí mismo, ¿no? Claro, yo ya no me siento culpable, ¿ves? Eso ya lo dejé atrás. Y luego, además, si enviara una al día, aunque su carácter no fuera de actualidad, siento que me arrepentiría muchas veces. Me arrepentiría, me refiero en términos de calidad.
que muchas veces algo que me parece gracioso a las 8, a las 11 de la mañana ya no me lo parecería tanto o se me ocurriría una forma de mejorar la música de esa palabra. Así que procuro tener siempre un mínimo de 70 definiciones en diferentes grados de desarrollo. ¿Por qué 70? No lo sé. No lo sé. En la primera semana decidí que 70 estaba bien. Y eso hace que algunas palabras estén en su configuración definitiva, otras estén todavía buscando su sonido final y otras tal vez ya estén cerradas, pero quiero pasear mis ojos todavía varias veces para estar seguro de que no las cambio, no las mejoro. Y eso hace que cada semana envíe 7, pero pueda elegir 7 que me parezca que están de verdad en buena forma. Y esa es la única manera en que la calidad a lo largo de los años puede no decaer, porque nunca depende de la inspiración del día o de tu humor, sino que siempre puedes asegurarte de elegir 7 que consideras que están bien. Pueden no hacerle gracia a alguien, o cuelas una que sabes que te hace gracia a ti y esa la metes un lunes, pero No, siempre... y es muy difícil conseguir que no sea a lo mejor algo críptico. O sea, que creo que es a veces en definir en tan pocas palabras como lo haces una idea potente no es tan fácil. O sea, es complicado. Esa es parte del, no sé si del desafío o de la gracia, pero incluso en términos técnicos es de las cosas que más me apasionan y que más he ido depurando. En el fondo, por eso digo que Cosas esto es una... técnicas como que, por ejemplo, ¿a qué te refieres? Me refiero al grado, al Sí, propio ejercicio de compactación. claro, a la precisión, ¿no? Antes de hacer verbolario, por eso digo que las cosas nunca pasan cayéndote de un caballo, sino que en el fondo son cristalizaciones. Publiqué un par de libritos, A las 3 son las 2 y Dormires de patos, que eran algo así como antiaforismos o delirios o bombas de mano o en fin, o balas cargadas, como quieras llamarlo. Desde luego no aforismos, porque aforismo siempre tiene ese sentido de invectiva, ¿no? Y de reconvención y de recomendación que en lo general procuro evitar. Sí. Pero hay algo muy bonito, incluso en lo técnico, que es el de codificar la mayor cantidad de resonancias y de evocaciones posibles en el menor número de palabras. Pero de forma que no resulte críptica o abstrusa. Y en el fondo eso tiene que ver con la poesía, a partir de una información muy compleja o de un sentimiento inefable, y no evocar, sino codificar todas esas evocaciones en palabras que no definen eso literalmente, pero sí lo contienen encriptado. De modo que el lector de poesía, por ejemplo, cuando ingiere ese verso o esa píldora, siente cómo se deshace en su boca y recupera los aromas originales y la información codificada original. Así que si consigues decir algo en 13 palabras mejor que en 20, mejor, si es en 7 mejor, y en no pocas ocasiones se define una voz con una única palabra. Y cuando tienes varias acepciones, a veces te he visto que las pones directamente, pero ¿repites alguna vez las palabras? Sí, a veces sí. ¿No? A veces sí. A veces he definido varias veces la misma palabra Claro. desde ángulos distintos. Claro, pues eso es bonito, ¿no? Por ejemplo, rutina, que tenía 3 acepciones, puedes volver sobre la palabra rutina varias veces, ¿no? Es bonito ir construyéndolo. Sí, de hecho hay varias que al empezar el trabajo de edición y de revisión para el libro me di cuenta de que habían sido especialmente recurrentes, por alguna razón. Democracia, por ejemplo, o victimismo, desde ángulos distintos, en general no los más halagüeños, además. Y todo eso después queda recogido efectivamente en forma de acepciones. Pero es cierto que en alguna ocasión, alguna entrega ya contiene un par de acepciones. Sí, me acuerdo, por ejemplo, también había una que me gustaba mucho, que era tensión, y que hablabas antesala, o sea, como que decías que era la antesala de muchas cosas, ¿no? La tensión. Claro, a veces juegas con esa música también. Claro, porque alguien podría imaginar que si recoge o recopila todos los términos publicados en estos años en el periódico y los ordena alfabéticamente, el resultado es verbolario o es un 90% de verbolario con las revisiones habituales. Pero no sería así. En realidad, el resultado de ese trabajo sería, qué sé yo, un 60%, un 65%. Por varias razones. Para empezar, porque hay un trabajo profundo de revisión, de reescritura, pero también de recomposición en cierto sentido. Porque cuando tú envías 7 palabras semanales, cada una es de su padre y de su madre,
desde luego no responden a ningún orden y ya tratas de hacer un envío equilibrado, que haya una más poética, otra más filosófica, otra más puramente cómica. Pero cuando el orden alfabético las ordena por su cuenta, y ahí tú no tienes nada que decir, te encuentras con que hay extrañas recurrencias o que en ocasiones de forma azarosa se repiten estructuras o sonidos o palabras demasiado colindantes. Y por otro lado buscas que sea posible una lectura exhaustiva de la A a la Z. Y para eso tiene que ser posible esa música fluida. Así que en todo el trabajo de revisión, de reedición, de corrección y de reescritura, hay todo un trabajo profundo de recomposición para que casi esa lectura posible que te haga atravesar el libro de la A a la Z genere su propio, no sé si mensaje, pero su propia vibración, que genere una sintonía muy concreta que el lector acabe recogiendo y sintonizando. Sí, de hecho, en la introducción que haces, hablas un poco, recomiendas al lector que vaya de la A a la Z, y luego hará el lector lo que quiera, ¿no? Sí, es una recomendación muy resignada. Pero yo, fíjate que no suelo ser bastante caótico. En cuanto puedo leer un libro desordenado, me lo leo desordenado, no sé por qué. O sea, no sé que sea una novela, evidentemente no me voy a leer Los años extraordinarios en desorden, pero No notarías la diferencia. un poco como el Catch 22, ¿no? Eso es. Que siempre se puede leer casi en desorden. Pero, Eso me interesa. ¿Cómo querés los libros desordenados? o Cuéntame. sea, por ejemplo, en cuanto puedo, si por ejemplo son, mira, tengo aquí delante los diarios de Abad Faciolince. Ah, vale. Me lo leo en desorden. Empiezo con un año, luego voy para atrás o si son de relatos o de artículos, me lo leo en desorden. Un O poco sea, que como, para ti todo es rayuela. no, pero un poco como a veces que es un error, pero por ejemplo en Spotify que puedes escuchar un disco, Sí. un álbum sin orden, Sí. a veces lo hago, que claro, me imagino a los tipos pensando cuál es la estructura que tiene que seguir y luego llego yo, venga, A deshacerla. es aleatorio. Claro, por eso manual de uso es una derrota. Pero aquí te he hecho caso y es verdad porque me parecía interesante el recurso de ir leyendo de la A a la Z. Y es verdad lo que dices, que tiene una música propia, que vas viendo ciertas recurrencias y eso tiene un ejercicio que hay veces incluso de una pequeña aliteración, que a veces al ver palabras muy parecidas seguidas que suenan parecido, empiezas a leerlo y tiene su propia cadencia. Claro, tienes que contar con eso. Es decir, si hay según qué recurrencias que resultan sonoras, juegas con la literación. Si son incómodas, las tienes que deshacer. En otras ocasiones, directamente se han definido palabras desde diferentes ángulos y cuando las reúnes en forma de acepciones, te das cuenta de que a veces dos de ellas son demasiado parecidas o que repiten términos o aunque su ángulo sea distinto, hay una palabra o un sustantivo que es el mismo en dos de ellas. Tienes que deshacer todo eso, claro, para que la musicalidad funcione, sobre todo porque incluso si no fuera una recomendación, alguien lo va a hacer. Entonces tienes que anticiparte a esa posibilidad, porque no es un libro de consulta. La RAE sí, pero esto no es el María Moliner. Si tú quieres consultar qué dice verbolario de una palabra, te puedes encontrar con que no está definida, simplemente porque hay 2.500 definiciones, no hay decenas de miles por razones naturales. Así que si picoteas, tiene que ser más bien al azar, tienes que jugar al lichín, tienes que convertirlo en el libro oráculo y abrirlo por cualquier página y rescatar una serie de términos. Pero antes o después alguien se va a ir a la A y va a hacer la lectura exhaustiva, así que más te vale preverlo. ¿Y tienes alguna palabra que se te haya resistido, que no encuentras todavía la definición con la que estás? Dices, todavía le puedo dar una vuelta más y no quiero usar esta palabra. No, me obsesiono muy poco con esas cosas, no dramatizo casi nada y no le doy más importancia. Las tengo en ese estado de desarrollo, no son proyectos, no tengo una palabra, ojalá un día sea capaz de definir muelle. No. Simplemente cuando tengo 7 que están bien, las elijo y considero que tengo la semana salvada. Y ninguna se te acaba de resistir de verdad, porque hay una parte que es, no diré que técnica, pero hay una parte que tiene que ver con un instinto que se parece mucho al instinto cómico, que es que recibes un estímulo y lo devuelves con efecto. Entonces, alguien que tenga instinto cómico,
cualquier cabo le vale, cualquier pelota que reciba le vale, porque hay una especie de respuesta casi inmediata que luego puede trabajarse. Pero esa parte del trabajo, en el fondo, es muy bonita, porque es la de la musicalidad. Te sucederá a ti cuando escribes que una vez que has hecho el trabajo de pico y pala, que digamos que es el duro, el de sentarte cada día y saber qué coño pasa hoy, a ver qué le pasa hoy a mi personaje. Cuando por fin sabes ya quiénes son todos, cómo se relacionan entre sí, han tomado todas sus decisiones y la peripecia está definida, es cuando llega la parte bonita de la escritura, que es la reescritura. Es ahora vamos a extraer una vez más música de todo esto. Y pasas una y otra vez sobre lo mismo, trabajando más y más precisamente para que todo parezca cada vez más fácil, elaborando más y más las frases para que por muy inextricable que parezca una subordinada, quede en una forma de inevitabilidad que haga que todo fluya sin que la acción se atasque en ningún instante. La definición, por ejemplo, de escribir de verbolario es reescribir. Y la definición de reescribir es quitar. Así que una vez que tienes ese sentido y esa estructura básica, es cuestión de tiempo el pulirla de la forma adecuada para que ya no tenga rugosidades y la atención fluya. Aparte es muy interesante en tu caso concreto que tengas este proyecto, porque es verdad que son entregables muy cortos, con un principio y un fin muy claro, que en tu caso que te dedicas eres director de cine, has hecho todo tipo de películas muy diversas, además tocando temas y épocas distintas, escritor, aparte de tus podcasts que escucho con mucha regularidad, pero claro, lo que hablabas ahora del tema de cuando trabajas con algo, en tu caso me pregunto, ¿cómo sabes que has terminado, ¿no? Que es un poco el temor que tiene todo el mundo que se dedica a algo creativo, ¿no? Un poco lo de cuándo sé que mi película ya he terminado, o este libro, esta novela ya no es que no tenga margen de mejora, pero que ya he hecho todo el trabajo y ya está para entregar. Si tú tienes algún tipo de problema con eso, si te retrasas o no, yo te veo siempre como muy diligente y muy claro hacia dónde vas y cuándo es la meta, ¿no? Bueno, no me retraso por disciplina personal, pero el deadline es la fuente definitiva de inspiración, es la que lo ubica todo. A la vez, reviso mucho. Es decir, conozco gente, y de hecho mucho más exitosa que yo, que prácticamente acaba su borrador, pone la palabra fin y 3 semanas después está entregando. A mí me daría pánico hacer eso. Yo cuando acabo ese primer borrador, siento que ahora empieza el trabajo. Claro. Entonces se parece mucho a montar en cine. Es decir, las decisiones intelectuales ya están tomadas, las que tienen que ver con el sentido de las cosas. Después llega la parte de dirección, por ejemplo, en una película, que tiene que ver con, aparte de la parte puramente logística o de caligrafía de la cámara, con conseguir verdad de las interpretaciones y conseguir momentos genuinos y que las cosas funcionen, en definitiva. Y cuando llega el montaje, que es lo que sucede con la reescritura, digamos que ya solo escuchas a tu cuerpo, porque todas las decisiones anteriores ya están tomadas. Y lo que estás analizando es dónde se encalla la atención, a dónde va la mirada, no a dónde debería ir, sino que observas tu ojo y a dónde va, qué ve, qué detecta, qué le despista, qué no, cómo puedes esconder algo. Y llega un momento en que te enganchas en menos sitios. Al principio te enganchas en 1000, haces 1500 revisiones, 1500 correcciones. Y en la siguiente lectura, pues haces 700 correcciones. Y en la siguiente haces 50 correcciones, por decir algo, lo estoy improvisando. Nunca acabas, pero sí que hay un momento en el que ves que ya se puede entregar, que podrías estar mareando 20 años más, pero que ya está. Las cosas ya están. No es que te sientas plenamente satisfecho. Pero que el trabajo duro, las horas ya las has hecho, ¿no? Eso es. Llega un momento, pasa también montando, que llegas a un corte, que le das un frame y cuando vuelves a llegar se lo quitas y cuando vuelves a llegar se lo das. Pues eso pasa a veces. Hay un orden de poner el adjetivo antes o después o poner el adjetivo o quitarlo, que en cada lectura lo devuelves o lo quitas, lo devuelves.
Bueno, pues cuando está así va a ganar una de las dos, según el día que entregues, pero ya está. El botón de deshacer del Word ahí saliendo humo, ¿no? Claro. Volviendo atrás y de adelante, ¿no? Por supuesto, si relees en 2 años vas a Claro. querer cambiarlo todo, pero no vuelves a releer en 2 años y ya está. No, reniegas de tu trabajo y Eso es, abjuras de todo lo que has hecho. Claro, no vas a ir rápido a casa porque a las 8 ponen Buried, no tendría ningún sentido. O sea, yo trabajo muchísimo hasta que entrego, pero cuando entrego ya no vuelvo a tocar lo que he hecho. Sí, eso es lo de la frase esa de Onetti, ¿no? Muy conocida, la de un perro nunca vuelve a su vómito, ¿no? Pues un poco algo así, que es verdad que es un poco... Porque siempre vas a encontrar defectos, o siempre vas a encontrar cosas que ahora harías de forma diferente. Claro, porque lo ha escrito otro. Siempre, Lo ha claro. escrito otro, para empezar. Pero además creo que es importante que lo haya hecho otro y que no lo toques. Es como cuando Lucas vuelve a sus películas o volvió en sus momentos a sus pelis, digo, puedo añadir efectos nuevos. En su momento quise hacer esto, pero no pude. Ahora la tecnología me lo permite, voy a hacerlo. En lo personal, sin juzgarlo, porque la obra es de él, algo que a veces olvidan los fans. La Cuando obra es de hicieron, él. cuando hicieron la reedición esa de Star Wars, ¿no? Eso Como es. en el año 2000 o por ahí, ¿no? Hicieron unas versiones como que yo fui a ver al cine, porque siempre me habían Sí, hablado... yo también. Siempre me habían hablado... mis tíos me decían, yo fui a ver El Retorno del Jedi en cine y tú nunca la podrás ver. Entonces, Y en dijiste, cuanto "Ya salí, sí". digo, ya sí, mira. Sí, es verdad. Pero me parece un error casi conceptual, porque creo que las películas, las obras, las novelas, los poemarios, tienen que ser hijos también de sus circunstancias, no solo de su tiempo, sino de sus circunstancias, incluso de sus penurias, Sí. que determinan también soluciones formales. Y sobre todo, claro que algo puede ser mejorable por el tiempo, pero si tú coges el King Kong de Shoesaki Cooper, claro que puedes hacer que ese mono esté mejor hecho y que parezca un mono de verdad y que no sea animación fotograma, que se ve como el animador imprime los dedos en el peluche. Pero esa película es testimonio y es historia Sí. también de su momento. Entonces no hay nada que mejorar. A mí me ocurre a veces con recopilaciones de columnas que hay algún libro de estos que tengo que el periodista comenta un poco una columna que escribió en esa época, ¿no? Y te la razona o te explica por qué quería decir. Y eso es tentador, pero me pasa como lo que tú pones con el símil con George Lucas, que es hijo de ese momento, de esa columna, de aunque pensaras algo erróneo, es mejor leerlo en estado puro que con los comentarios del director, por así decir. Claro, con las columnas además es complicado, porque es material fungible en cierto sentido, ¿no? Es material, no diré de derribo, pero es de actualidad. Está tan pegado a su momento y el periódico además es tan fungible por definición que en principio está destinado, ya no, pero está destinado a envolver el pescado y sí. lo que se decía siempre, ¿no? O el bocadillo en el mejor de los casos, que en principio no es literatura hecha para quedar, en principio, porque luego hay plumas que son tan resonantes que resultan interesantes siempre, pero sí, es una tentación, también lo entiendo, es decir, si recopilara no sé qué material, lo revisaría, seguro, seguro, y lo reescribiría y lo... Cambiarías de bando. No sé, empezarías a tocar y construirías un pasado que... Seguro que más que el bando me preocuparía el propio artículo. Sí, claro. Sería como... No esto- puedo creerme que haya usado esta palabra, ¿no? Eso Algo así, es, eso este es. adjetivo. O que haya sobreadjetivado Claro, tanto, claro. O que haya sobredefinido esto que se defendía solo con esa frase y no necesitaba ninguna recurrencia. Seguro, porque al fin y al cabo, bueno, es retrabajar algo para una reedición de algo, pues bueno, puede tener algún sentido. Pero una vez editado, una vez más, no volvería a tocarlo nunca. Sí. Aquí tenemos la tradición de hacer el cuestionario Proust para conocer un poco más a nuestros invitados. Y yo quería hacértelo a ti porque realmente tú además siento que te conozco porque te he escuchado muchísimo, pues desde La Cultureta a Todopoderosos, a Aquí hay dragones y luego pues todas tus películas también. Pero luego también eres algo, ¿cómo decirlo? Misterioso por ejemplo, has hablado muy poco de tus rodajes o del trabajo con ciertas personas que evidentemente para no es tu trabajo y no tienes que dar explicaciones de más, pero que digo, joder, con lo interesante que ha tenido que vivir, las cosas que ha tenido que vivir Rodrigo, las personas que ha llegado a conocer, y luego eres en eso parco, ¿no? O cauteloso, ¿no? Qué bien. Soy castellano en eso, ¿no? Castellano. Tengo la doble porque- nacionalidad. Soy gallego para la pluma y castellano para el carácter. Exacto. Entonces te voy a hacer unas cuantas preguntas, ¿vale?
¿Cuál es tu idea de felicidad perfecta? No es posible. Y además no creo que sea deseable. No creo. Perdona, ¿tengo que contestar volando en 2 palabras? No, vale. Como no conozco el cuestionario, perdón. Aquí puedes elaborar y A puedes. lo mejor un test de Rorschach. Vale. No creo que sea deseable. Es decir, para empezar, no creo que sea una meta. O sea, ¿qué coño es eso de querer ser feliz? O sea, tú puedes querer ser feliz para algo, porque la felicidad te ayude a algo. Igual que estar sano. O sea, estar sano está bien para algo. No para morirte sano. O hacer deporte está bien, está muy bien para hacer cosas. No como objeto inmarcesible abstracto. Entonces, la felicidad me parece algo interesante que sucede por el camino. Y creo que debe de tener que ver, porque no soy una persona particularmente feliz, aunque también te puedo decir en mi favor que no es una persona particularmente infeliz. Gallego, efectivamente. Gallego. Creo que tiene que ver con algo parecido a la tranquilidad interna, algo tan sencillo como eso. Algo como, no diré ni siquiera una íntima satisfacción, sino una íntima calma, que nunca puede durar demasiado y que seguramente no debe durar demasiado, porque hay que moverse. Bueno, eso lo comentó también amigo tuyo, Garci, ¿no? Que cuando dijo lo de, cuando recogió el marino de Cavia, dijo, la felicidad es como una ráfaga que alguien se ha dejado las puertas de paraíso abierta, ¿no? Y son como una ráfaga que son 6 o 7 en tu vida. Eso es bonito. Y sabes que se va a cerrar. Eso es importante. La idea de saber que esa puerta al paraíso, que se ha abierto un momento y has notado esa corriente, se va a cerrar. Claro, pero hay algo no solo bonito, sino que hay algo que casi procura alivio en eso. Había una película, ¿cómo se llama? Proyecto Brainstorm, creo que era, que se podían recrear sensaciones o grabar pervivencias como sucedía en Strange Days y alguien podía recrearlas, podía revivirlas. Y alguien hizo un orgasmo en bucle o algo así. Claro, eso es insoportable. Sí. Eso es invivible. Hace falta que alguien se deje la puerta entreabierta de vez en cuando y que entre en ráfagas, así es. Y luego también, por ejemplo, en felicidad tú tienes tu propia definición, y que me gustó mucho también, que es felicidad, estado de plenitud que acaba al despertar. La segunda es desmemoria, que me pareció muy interesante. Y la tercera es eternidad breve, que encaja con esto que decía. Se parece a tus ráfagas. Y a lo de Garci, sí, efectivamente. ¿Y tú eres feliz cuando estás rodando? Es una pregunta que con los directores siempre me pregunto. Digo, ¿llegan a ser felices porque están haciendo a lo mejor el proyecto deseado, el que esperaban, consiguen la financiación, consiguen a estos actores para hacer este trabajo suyo? Y luego a veces está tan comprimido, hay tanta tensión, tienes que ser como un poco líder y a veces tener esas... gente que es muy buena dirigiendo o tiene el cine en su cabeza, pero luego dirigir un equipo o tal es complicado y tienes que recurrir a lo mejor atributos que no tienes. No soy nada feliz rodando. Lo que te procura felicidad es haber rodado. Otra cosa es que a la vez estás siendo feliz de un modo extraño, no sé si masoquista. Porque, claro, cuando asciendes una montaña no practico escalada, entonces no sé hasta qué punto la metáfora... ¿Cómo te has bajado de...? Bueno, sobre todo pido perdón por si digo una tontería, sí. Pero se va a entender igualmente. Pues imagino que cuando estás practicando la escalada, te pasarás la mitad de la subida con los músculos reventando y pensando que qué haces ahí si tú tienes wifi en casa. Pero supongo que cuando llegas arriba y miras alrededor es cuando lo entiendes todo. Dices, era para esto. Y a la vez, la consecución de algo no procura una satisfacción especial, como la mañana de Reyes. Lo bonito era la noche de Reyes y por la mañana todo se banaliza. Así que no soy feliz, entre otras cosas, porque no soy feliz en esos términos, no diré que banales, pero pedestres, porque un rodaje es casi angustia, por definición, porque es una lucha constante contra el tiempo, para empezar. En casi cualquier foto de rodaje estoy mirando el reloj. Y además no duermes muy bien por la noche porque tienes muchas dudas sobre cómo hacer funcionar algo. Porque rodar no es poner la cámara en un sitio o decirle o pedirle a un actor que haga algo, sino hacerlo funcionar. Que esa emoción sea genuina o que ese plano que estás pergeñando evolucione con naturalidad y todos los elementos de la narración de verdad se desarrollen con...
Y eso no es fácil, y mucho menos contra el tiempo. Alguien dijo que hacer una película se parece mucho a pintar un cuadro en un incendio o a escribir un poema en una montaña rusa. No son las mejores condiciones para la creación y sin embargo son las que tienes. Y a la vez hay algo enormemente estimulante en todo eso que no cambiarías y que es lo que te permite crecer en muchos aspectos y salir un poco más listo de lo que entras. Pero no hay felicidad. Sí que hay momentos muy concretos en los que, digamos que son momentos de despertar, en que miras alrededor y ves a 100 personas hormigueando alrededor y 4 camiones cargados de material hasta arriba y te recuerdas escribiendo en un ordenador y dices, ¿cómo ha pasado esto? Esto es una improbabilidad estadística total, esto no tiene ningún sentido y te sientes muy agradecido. Y también responsable, claro. Y todo esto fue por mi idea que tengo aquí en la cabeza. Y hay tantas cosas que se necesitan para que una película salga bien que te genera a veces angustia, ¿no? Es decir, todos los elementos que tienen que funcionar, toda la gente tiene que elegir el detalle que tú no das importancia, pero que muchísima gente está dando importancia. Sí, en esos momentos de despertar ya no. Ya lo de la responsabilidad ya ha sido antes. Esos breves momentos son los de la ráfaga de la puerta. Son los de recuerda que esto no tiene ningún sentido. Así que agradécelo. Porque esto es lo que querías y era imposible. Sí, también, claro, es que la tensión que tiene que vivir un director en esas semanas de rodaje, también se lo escuché a Nolan en una entrevista que daba, que decía, claro, estoy preocupado hasta cuando me voy a dormir porque si dentro de 2 días va a llover, entonces no puedo hacer esta escena en Eso la sí. playa, entonces estoy preocupado hasta por el tiempo de que va a hacer dentro de 3 días. Y eso Entonces, Nolan, claro. que rueda en 30 semanas, cuando Sí, se sí. rueda en 6 con suerte y que tiene un ejército a su servicio. Pero claro, no importa lo que tengas, siempre es poco, porque él tiene un presupuesto de 120 millones, mientras que otro lo tiene de 2, pero el que tiene 2 necesita 4 y el que tiene de Claro. 120 necesita 150 y se tiene que apañar con 120. Y luego te conviertes en Cimino, ¿no? Con la película esta de Las Puertas del Cielo, ¿no? Que tuvo una desviación casi de un 200% Sí. respecto al presupuesto original. Eso son locuras. A la vez es una gran peli, claro. Y al final luego esa peli queda y sigue vigente. Y muchas otras películas, incluso películas muy exitosas, son fungibles, desaparecen, no importan a nadie, ya no ocupan ninguna estantería. Pero en fin, es un privilegio que tienen muy pocos y que la mayoría tienen un periodo determinado en su vida. Porque a veces sucede eso, que una película te da el poder suficiente para disponer de cierta libertad en la siguiente, que se determina al final como buena o mala idea. Y en el caso de Chimino, efectivamente, el éxito inesperado del Cazador le permitió hacer lo que le dio la gana en La Puerta del Cielo, y eso significa levantar un poblado entero a su gusto. Si el día que el sol no estaba justo donde quería, no se rodaba. Si había que hacer solamente 2 minutitos diarios, se lo permitían, etcétera. Rodaje inacabable. Pero como la película después no funcionó, aquello prácticamente lo expulsó de la industria. Hay que tener mucho cuidado con Sí. determinados sueños. ¿No? Y que a veces ocurre, ¿no? Yo lo he visto con directores que a lo mejor rodan una película independiente que está muy bien, que la idea o lo que han conseguido con muy poco presupuesto está fenomenal, porque a veces también la necesidad agudiza el ingenio, ¿no? Y luego cuando le meten en un proyecto mucho más, un transatlántico, pierde un poco el control o es como nadar en el océano, ¿no? Sí, eso es casi una ley en Hollywood. O sea, más dinero, menos libertad. Y tiene que ver con eso. Si haces una película de un tío en una caja, claro, Sí, estás, en tu caso es- estás loco o es una insensatez o no tiene sentido. Pero es difícil no tener libertad cuando algo cuesta 1 millón y pico, cuando no... Es complicado. Recuerdo, por ejemplo, cuando empezamos a rodar Buried, yo suelo decir Buried en realidad cuando hablo en español, lo digo a la aragonesa. Uno de los productores, el productor americano, se acercó el primer día de rodaje porque no me acuerdo qué palabra prohibida usó Ryan. No sé si dijo muchos facts o dijo Kant o cualquier palabra... ¿Pero en la película o fuera de...? No, en la película. Ah. No, en la película fuera. Nadie dice nada a nadie. No, digo- fuera la gente es adulta. Digo, vaya, ¿cómo son? ¿Cómo se las gastan? No, ¿eh? no. Fuera... Estoy molesto con el uso del lenguaje de Ryan Reynolds. No. Eso te puede parecer bien o mal lo Sí, que hacen sí. los demás, pero en fin, somos todos mayores. No, en la película. Entonces me dijo, ¿le podrías decir que dijera shit en lugar de fuck? Y recuerdo que le miré
Y fue, Peter, 1,5 millones. O sea, creo que es una película dentro de una caja. Esto no lo van a ver ni los niños, ni es un éxito de Disney. Creo que nos podemos permitir que... Y dijo, es verdad, es verdad, es verdad. Pero también es verdad que si tu película cuesta 120 millones, ya no te puedes permitir tantos márgenes por razones naturales. Claro, y aquí va dirigida, ¿no? El uso del... Me fijo mucho, ¿no? A veces como... se usa la sangre en algunas escenas, ¿no? Porque si se ve ciertas cosas ya no va dirigida a público de 13 años o tiene que ser para mayores. Claro, y tú puedes hacer tu locura, si cuesta 200.000 euros y es para estrenar en 5 salas y para un público concreto que aún así la rentabiliza, pues podrás volverte loco contigo mismo y ser un solipsista y te lo podrás permitir y estará bien que existan esas películas. Pero con 120 millones nadie te va a permitir que seas puramente solipsista, que solo te gustes a ti o que nadie disfrute con lo que estás haciendo, también por razones naturales. Por eso digo que hay casi todo lo que pasa en la vida en realidad, incluso lo injusto, responde a razones naturales. Sí, hace poco justo me comentaron que cuando Santiago Lorenzo, que era escritor de mucho éxito con Blackie Books, que hizo una película, Un buen día lo tiene cualquiera, y que era como muy de su universo, muy como lo que acabas de describir, y que yo creo que debió tener, y él ahora abjura de esa película por un poco las concesiones que tuvo que hacer y todo eso, y como que se desenamoró del cine o de rodar en esa. Claro, y a lo mejor se maró cuando hizo Mamá es boba, una película hecha con enorme precariedad, con muy pocos medios, pero a lo mejor esa película, sin embargo, le define a él absolutamente, y con todos los sufrimientos y padecimientos que tuvo que vivir, a cambio esa película refleja profundamente su personalidad. Por eso ahora es tan feliz escribiendo novelas, supongo. Aunque él dice que, incluso cuando escribe novelas, presupuesta de alguna manera. Él dice que cuando determina las acciones que suceden en su novela, decide si son de demasiado presupuesto o no. Hombre, es alguien que está obsesionado con eso, en el buen sentido de la palabra. Yo creo que, por ejemplo, su novela Los millones, que va de un tipo de grapo que gana la lotería o algo así era. Y entonces está todo el día hablando de lo que gastaba el refresco de marca blanca del supermercado. O sea, como que estaba muy obsesionado con el tema del dinero, del presupuesto, de lo que se gasta su personaje, pero hasta límites curiosos. Claro, y tendrá que ver con él mismo, pero a la vez eso es... Las mejores obras en general se parecen a su autor de alguna manera. O las más exitosas en cierto sentido. No hablo de éxito social o presupuestario, que ese es bastante objetivo y definible. Pero de alguna manera en la creación... El éxito se parece mucho a que aquello que uno hace se parezca a lo que uno quería hacer. Porque la diferencia a veces es mayúscula, a veces es atlántica. Y más en cine, porque la posibilidad de desvío es enorme. Muchas veces en mitad de un rodaje es todo tan complicado, hay tantas cosas que solucionar, que no es difícil olvidar las razones por las que uno está ahí y qué es lo que está tratando de levantar. Así que cuando uno imagina algo en su universo abstracto, y 2 años después aquello que ha hecho se parece, en el fondo me parece que el éxito va por ahí. Y a ti, rodando con tus películas, ¿en qué momento o qué te ha hecho un poco sentir que brevemente has podido perder el control? ¿Sabes? ¿Qué todo lo que tienes que tener en tu cabeza, qué es lo que... esos momentos en los que has dicho, aquí o cojo las riendas o se me va esto un poco... Pasa a veces, o a veces algo no funciona como querías que funcionara, y si pasa el reloj es un problema. Yo en general guardo mucho la calma en los rodajes, incluso cuando las cosas se ponen muy complicadas. Y cuando sientes dentro de ti algo que empieza a bullir y que tienes que contener, suele ser porque algo no está funcionando. Porque cuando algo aún no está funcionando es otro tema, porque lo estás construyendo, lo estás levantando, y ahí puedes estar muy calmado porque ves que estás en un camino y que tienes que llegar ahí. Pero cuando ves que algo no refleja verdad, que la interpretación de un actor no va en la dirección de lo que estás necesitando, que un texto de repente no está sonando como debería sonar, o que algo, cuando lo estás viendo en el combo, cuando lo estás viendo en tu pantalla, no es lo suficientemente bueno, hay, sobre todo, porque en la escritura, por ejemplo, si te sucede eso, al día siguiente escribes, o lo borras todo, vuelves a empezar. Pero en cine no. Yeah. En cine te vas de ahí a las 7 y te vas de ahí a las 7 y no vas a volver jamás. Y si esa secuencia
queda mal, o eso no es verdadero, o la interpretación es mediocre, porque el actor está desconcentrado, porque tú no eres capaz de ayudar lo suficiente como para que las cosas suceden como crees que deben suceder, te metes en un problema serio. Y a veces pasa. A veces pasa incluso porque un actor también tiene vida personal y a lo mejor viene de una circunstancia fastidiada, porque a su mujer le está pasando algo, porque su mujer está embarazada y viene del hospital por cualquier situación y tienes que lidiar con eso. O alguien está de muy mal humor por alguna razón determinada y algo podría escapar de tu control. Pero en general las cosas suelen ser bastante ordenadas, caóticas en cierto sentido, muy trepidantes, pero digamos que es un oficio por parte de todos de tal exigencia que suele haber gente muy preparada y que todos los días se enfrenta a situaciones muy complicadas. Probablemente es en rodajes donde me he sentido más rodeado de gente que es top en lo suyo, por decirlo de alguna manera. Sí, 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 que es... se lo escuchaba a una escritora, Tamara Tenenbaum, que ha sacado ahora una serie con Amazon y que ella, basada en sus libros, ella decía que estaba fascinada por lo comunal que tiene hacer una serie, ¿no? Que ella decía eso, el ver gente top, muy especialista en lo suyo, dándole una importancia sagrada al decorado de una habitación de una chica de 15 años que sale en la serie, ¿no? Pues el detalle, que eso resume verdad, que eso sea auténtico, que sea la habitación que te transporte a otra habitación similar. Toda la gente que hay involucrada en eso es muy bonito, el saber conseguir Claro. eso. Y además tiene sentido porque el director de arte tiene un equipo, entonces tiene que ser bueno gestionando también a su equipo. El director de fotografía tiene su equipo de cámara y tiene que ser el líder de su propio equipo. Tú tienes que tratar de liderar todo eso. De manera que hay gente que ha vivido muchas cosas y que lo hace constantemente y que se ha sometido a circunstancias de extrema presión muchas veces. Y por eso en los ambientes, por ejemplo, suele reinar un ambiente bastante educado. Las cosas se dicen por favor muchas veces, porque todo el mundo entiende que o eso se convierte en un trabajo de constante comprensión y de cooperación o todo se desboca en un segundo, porque no diré como decían en Gran Hermano que los sentimientos se magnifican, pero sí se exacerban en gran medida. Así que o todo el mundo tiene un cierto autocontrol Sí. o todo eso estalla con es, facilidad. eso es fundamental, mantener la educación en esos momentos, porque es verdad que un rodaje tiene que ser muy tedioso, son muchísimas horas, a veces gente cambiándose de ropa continuamente, contrarreloj, es mucha tensión. Se Y duerme poco, se claro, madruga mucho, claro. es extenuante, son muchos días. Repeticiones de escenas, entonces Eso claro, es. es fácil que hacer clic, ¿no? Sí, Y que salte contestar el mal. resorte equivocado, ¿no? Sí, 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 es sí. así. ¿Y cuál dirías que es tu mayor miedo? Diría la falta de control. Aquí debería jugar como al abuelo Simpson y decir los holandeses, la mantequilla, pero probablemente la falta de perder el control. A la vez, no soy un obseso, no del control, que probablemente sí que lo sea, sino de perderlo. Porque en un rodaje, por ejemplo, o escribiendo, precisamente me doy mucha libertad para no tener siempre ese control. Porque gran parte del crecimiento surge de determinados accidentes. Tienes que estar abierto a él. Pero lo que te genera ansiedad a la vez es eso, el no tenerlo. Tú viajas a otro país y lo que te angustia, normalmente no te angustia, es una forma de hablar, pero lo que te angustia es no saber muy bien lo que hay que hacer. Claro. Cuáles son las normas, cuáles son... Y cuando sabes un poco, cuando empiezas a saber cuáles son esas reglas o esos signos o cómo interpretar la vida, empiezas a sentirte un poco más seguro y sobreviene la calma. Y creo que por eso trato de luchar tanto, aunque sea paradójico, por tener la mayor libertad posible. No quiero tener libertad porque me siento un artista y diga, dejadme, estoy creando, dejadme hacer, sino porque es lo único que me permite tener control creativo, no tener a alguien asomado por detrás del hombro. Porque hay determinados logros que solo son posibles así. Hay determinadas cosas que solo suceden si no son preaprobadas. Porque hay cosas que no se pueden explicar de antemano y tener que estar convenciendo a otros de forma sistemática de cada acción que deseas tomar
es absolutamente extenuante, agotador, y hace que se pierda un montón de energía por el camino y que no se llegue a determinados sitios. Muchas de esas decisiones especiales tienen que sonar un poco insensatas de antemano o tienen que dar un poco de miedo. Así que a pesar de lo que te he dicho, eh, trato de elegir siempre proyectos que me den algo de miedo. Mm. Trato de escoger proyectos de los que no esté seguro del todo que sea capaz de salir vivo. Tiene que ser además un poco, lo que comentas, tiene que ser un poco más difícil a veces trasladar con palabras en una reunión, a lo mejor a gente que acabas de conocer, lo que tienes tú en la cabeza, lo que quieres trasladar en una pantalla, decírselo a las personas, ¿no? Tiene que ser un poco ridículo. A mí me ocurre a veces cuando tengo que decir de antemano sobre un tema de lo que voy a escribir. Claro, el ejercicio previo ese de convencerles o de decir, oye, voy a hacer esto, pero estate conmigo, que va a suceder o va a ser luego más divertido que lo que te estoy contando ahora en brevemente, ¿no? Eso pasa mucho en publicidad, por ejemplo. Cuando vas a hacer algo y entonces se te piden referencias. Y dices, no tengo referencias, se me ha ocurrido. No, es un movimiento de cámara o una forma de abordarlo que se me ha ocurrido. Se me ha ocurrido que es la mejor forma de narrar esto, pero no lo he robado. Entonces no sé decirte, claro. no lo he sacado de ningún sitio, Claro. no te puedo enseñar las referencias. Y sin embargo sí se produce ese ejercicio constante de convicción previa, ¿no? Tienes que convencer antes y a veces es extenuante porque hay una parte además... Yo, por ejemplo, puedo resultar muy convincente porque me lo creo de verdad. No vendo burras nunca. Sí. Es decir, no es que tenga un talento para la retórica tal que incluso si algo no me interesa voy a convencerte de que es buena idea. No sé hacer eso, no soy capaz de hacer eso. Ahora bien, si creo profundamente en algo, sí sé transmitírtelo, ¿no? Porque voy a volcar toda la pasión y toda la convicción sobre lo que eso sucede. Pero en este tipo de convicciones previas, obligatorias, hay un ejercicio enorme que es puro paripé. Que es tengo que hacer como que para que tú hagas como que y entonces ya todos seguimos adelante. Y soltar las 4 palabras mágicas para ganar su confianza o lo que sea, ¿no? Eso es. Claro. Y al final todo va bien porque era verdad que sabías lo que estabas haciendo, pero a costa de un gasto energético que es posible en una publi, porque al fin y al cabo se reduce a un periodo mucho más limitado. Pero si alargaras eso a lo largo de semanas, acabarías agotado para nada. Dirías, chicos, me paso la novela porque esto no tiene sentido. Es verdad que tú hiciste un anuncio muy bueno, me acuerdo de Halloween para Burger King, creo, muy como de miedo y tal, estaba muy bien, muy ocurrente, la verdad. De los payasos siniestros. Sí. ¿Y cuál no lo es, no? ¿Cuál payaso no es siniestro? Hay hasta una palabra para eso, ¿no? La coulrofobia, creo que es la... efectivamente, sí. El pánico a los payasos. Que ya, Sí. Es como tener, no sé, una palabra para tener pánico a los autónomos o a los torneros, fresadores. Sí, pero es verdad que hay gente que los payasos pasa como esa escena, había una escena de Dumbo que daba mucho miedo, no sé si te acuerdas, que tenía como alucinaciones, que entonces claro, un dibujo animado que te da miedo es un poco como el efecto este de un payaso que te da miedo, ¿no? Claro, pero daban miedo, no, y dan miedo. En La Sirenita había momentos que daban miedo con la mala, que no me acuerdo cómo se... Priscila, ¿no? Priscila era la mala. Y en Toy Story recuerdo cuando los muñecos dañados, los juguetes rotos, se arrastraban de forma siniestra y amenazaban al prota. Sí, hay momentos... Tienen que dar miedo. De hecho, es gracioso cuando la literatura infantil se sobreinterviene y empieza a hacerse por adultos que empiezan a hacer algo así como ingeniería social para saber qué tienen que absorber los niños. Eso no funciona jamás. Luego lo que funciona es cuando Tim Burton hace Frankenweenie. Estaba pensando justo en Pesadillas de Navidad también. Claro, Pesadillas de Navidad. Cuando ve un niño como otro niño está resucitando a su perro como sea, sin negociar con nadie, eso lo entiende muy bien un niño. O cuando un niño lee a Roald Dahl, que no es nada paternalista con nadie y no es nada condescendiente con ellos. En cambio, si diseñas el cuento para que sea tu niño perfecto, republicano y ateo antes de los 7, estás haciendo algo que no le interesa a nadie, empezando por tu hijo. El Roald Dahl, precisamente, con Matilda, cuando yo leí Matilda por primera vez, me impactó muchísimo eso, lo de unos padres que no te quieren, ¿no? O sea, que era tan sencillo como eso. Pero no que te hayan abandonado, sino que sigues con ellos, pero que pasan de ti, ¿no? Y que no te comprenden, ¿no? Y eso me parecía muy cruel y duro al leerlo cuando eres niño, ¿no? Claro, y a la vez enormemente real. Claro. Y si algo te prepara para la vida, seguramente será eso. No porque sea cruel, sino porque es despiadado. Y la vida, pues es a su manera despiadada, como es la naturaleza. Es despiadada la ley de la gravedad,
Dice, no sé si es despiadada. Lo que sé es que es. Impepinable es. Y que opera y que da igual lo que tú opines sobre ella. Y un rasgo que no te guste de ti mismo. Puf. Claro, aquí juegas a modelo, ¿no? Cuando le preguntan al modelo y entonces... cuando y dice, tal vez soy demasiado perfeccionista. Dice, no, te ha dicho un defecto. Sí. Que si eres miserable. Es como una entrevista que leí, creo que a Andrés Belencoso o algo así, que le preguntaban, me acuerdo, es que tengo la imagen aquí grabada del titular, que era, le preguntaban, ¿lo peor de ser guapo? Es duro, claro, vosotros no lo sabéis, pero Claro. es duro. De hecho, pensé llamar a un libro así, ¿no? Lo peor de ser guapo, ¿no? Que como tiene mucha ironía esa pregunta. No me gusto cuando no empatizo, cuando no tengo en cuenta cómo va a afectar algo a alguien. Cuando estoy estrictamente atento a lo que debe ser algo, a lo que me parece que en un mundo teórico y abstracto es conveniente y cómo debería suceder, y no soy suficientemente atento a cómo recibir esa palabra o esa instrucción o va a hacer sentir a alguien. Cuando sucede eso, y sucede muchas veces te das cuenta de que has ido demasiado lejos o que no has preparado lo suficientemente bien lo que estabas diciendo o que no lo has diluido de forma suficiente en lo emocional y te has ido a lo directo por falta de tiempo, de prisa, por presión. Me arrepiento siempre. No, o sea, no me gusto. Ya. Dices, no me gusto, no estoy contento con lo que he hecho. ¿Y un rasgo que no te guste en los demás, que no soportes? Bueno, en general soy más condescendiente con mis propios errores, si te digo la verdad. Los perdono mejor, los míos. Cosas que no me gusten los demás. Bueno, porque casi cualquier cosa no me gustan los demás. Pero, claro, cualquier cosa que no esté bien o te moleste, pues no te gusta. Pero soy poco juzgón. Esa es la verdad. Soy poco juzgón, soy poco criticón. Y me he ido quitando mucho, además. O sea, cuando era adolescente tenía ideas mucho más claras sobre cómo debía ser y cómo que deberían hacer los otros. Y tiendo a observarme lo suficiente como para reconocerme en los defectos de casi cualquiera. Así que en general, por ejemplo, incluso si sorprendo a alguien hablando mal de mí, a la espalda, es muy difícil que me enfade, por ejemplo. Yeah. Porque enseguida me acuerdo de una vez que yo he hablado mal de alguien, incluso de un amigo. Y la mayor parte de las veces no tenía importancia, o era absolutamente superficial, o dijiste eso como pudiste decir cualquier otra cosa, o era un desahogo en según qué circunstancias, pero si te enteras de que alguien te ha oído, te vas a avergonzar en el acto y vas a... Así que en general dramatizo muy poco también los defectos ajenos. Y yo también lo decía a Lina Dana Mengel, decía, me da igual lo que puedes decir de mí, porque todo lo peor yo ya me lo he dicho a mí antes, ¿no? Entonces decía un poco eso. Sí. La cosa más cruel, yo ya me la haya dicho, no me va a asustar lo que piensas ahora tú. Sí. Y además también la he dicho ya de ti, o sea que no, así que no pasa nada. Lo vamos a considerar un empate. ¿Una última exposición de arte o que hayas visitado o algo de pintura, fotografía o de cine que te haya hecho pensar o que te haya inspirado de alguna manera? He conectado de repente con una exposición que no es reciente en absoluto, pero como ha aflorado de forma inmediata al cerebro, la voy a usar. En la Casa Encendida hubo hace un tiempo una exposición sobre Svan Mayer, el animador checo, los Quay Brothers, los animadores ingleses, y no me acuerdo. Había un tercer animador de una hornada anterior, uno de sus abuelos, por decirlo de alguna manera, que me resultó particularmente apasionante, no sé por qué razón. La visité muchas veces, acompañé a gente a verla, la recomendé, porque todo sobrevolaba un universo surrealista en el mejor sentido. El adjetivo surrealista, en mi opinión, está muy sobreusado. Y kafkiano. Y kafkiano, y en general además muy mal usado. Da la impresión de que surrealista es absurdo o extraño. No, el movimiento surrealista, para empezar, contenía una agresividad muy extraña, porque se desafiaba a sí mismo, desafiaba toda convención. El acto surrealismo por antonomasia sería, en palabras de los propios surrealistas, destrozar la Mona Lisa, por ejemplo.
algo que no resulta recomendable por otro lado, pero sobre todo esa desconexión completa con lo racional para hacer emerger, paradójicamente, verdades muy elocuentes, precisamente por ausencia de programación, precisamente por falta de control sobre ese mensaje que acaba delatando lo que uno de verdad es, todo lo que de verdad subyace. Y recuerdo que ese viaje que proponía aquella exposición era muy fascinante. Había desde filmaciones hasta muñecos que se habían usado en muchas de esas filmaciones, fragmentos muy reveladores, o obra de gente que había inspirado a algunos de estos autores, Kafka sin duda, pero también Balser. En fin, era un viaje que no bajaba de las 3 horas y quería sacarle su jugo. ¿Y un último gran viaje que hayas hecho? No soy particular amigo de viajes. No me interesa. Viajar no lleva a ningún sitio, ¿no? No lo sé, Decía, no sé a dónde decía... lleva, hablo solo de mí, pero claro, no tiendo a evitar las declaraciones en mármol si puede ser, no, casi nada de lo que yo hago es una recomendación. Y un aforismo, eso has dejado claro. Claro, solo es lo que hago. Entonces yo me analizo y me doy cuenta de que no siento el impulso del viaje. Viajo mucho por trabajo y conozco muchos sitios, pero primero me da pereza preparar un viaje, me da pereza organizarlo. Estás tan agotado de trabajar tanto y dormir tan poco que cuando tienes vacaciones lo que menos te ocurre es irte además a Tailandia a buscarte problemas nuevos. Lo que se ha puesto de moda, ¿no? Staycation lo llaman, ¿no? Como vacaciones de estar en casa, ¿no? Staycation. Por eso ¿Se llaman así? Sí, Ostras, sí. pues Típico nombre que la gente quiere poner de moda y que lo fuerza mucho. Pues ¿no? entonces voy a tener que empezar a viajar lo antes posible. Claro, las próximas vacaciones a Tailandia. Pero no soy un gran viajero. Y luego te encuentras con cosas en cualquier lado. Esto suena cursi, pero cuando digo con cosas me refiero con tonterías o con un abuelo que te hizo una bobada pero que ya no olvidas. Y eso te pasa a lo mejor en Teruel, no te pasa en Alcañiz, no te pasa en Sri Lanka. Así que no siento ese impulso, por lo menos esa ansia. Muy de Jaime Fanjul eso, ¿no? Muy Fanjul, que no para de viajar por otro lado, pero sin querer, sin saber por qué. La primera película que viste 2 veces en el cine. Esa es una pregunta que hago siempre recurrente. La primera película que te hizo querer volver a pagar la entrada y decir, no sé si lo he entendido o lo he entendido, pero me ha fascinado. O voy a llevar a mi primo, o voy a llevar a... Tal vez, conscientemente digo, Sí. porque ver varias veces, muchas, pero tal vez En busca del arca perdida. Truffaut decía que no decía que había visto una película si no la había visto por lo menos 2 veces. Pero a mí me sucedía en mi infancia que no me dejaban ir al cine a ver la misma película 2 veces. Se consideraba que era como una pérdida de dinero. Un dispendio. Que era un dispendio. Es ya la has visto. O sea, yo te doy dinero, pero es otra. Y cuando volví a ver la misma, me sucedió con ET, por ejemplo, recurriendo con Spielberg, tenía que mentir. Me inventaba que iba a ver otra película. Así que tenía que hacer un pequeño análisis prospectivo sobre el cartel de la otra película, un tráiler que recordaba, para hacerme una idea de lo que iba El Señor de las Bestias, que es la que decía que iba a ver cuando volvía a ver ET. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Un sitio en el que te guste escribir o que te guste trabajar a lo mejor en un guión o en una columna, en la tercera que mandas a ABC de vez en cuando? En cualquiera, literalmente. No solo no tengo manías y rutinas a ese respecto, sino que además muchas veces procuro no tenerlas. Si las tengo, procuro deshacerme de ellas. No sé por qué, es algo instintivo. Es como de pequeño cuando veías a los adultos tomar café y la primera vez que oías eso de yo si no tomo café no soy persona, y veías que lo decía alguien como medio orgulleciéndose, mi reacción instintiva siempre ha sido lo contrario. No o sea, depender de... Eso es, en cuanto he sentido que algo podía generar algún tipo de dependencia o ser una muleta, lo he evitado. Y eso significa que puedo escribir en casa, en el metro, en mitad de la estación central, en la calle con muchísimo ruido, en completo silencio, en mitad de una catedral. Nunca lo he hecho, pero estoy bastante seguro que podría escribir. Seguramente no podría con alguien hablándome, diciéndome cosas muy concretas y específicas al oído. Pero si es ruido en general, si son 100.000 personas, pero ningún problema. Dices, antes me ha hecho pensar lo de que estás, que trabajas con verbolario, con tus palabras, mientras escuchas la radio, que puede sonar contraintuitivo, ¿no? Por el tema de que te están hablando de palabras sin parar y te puede afectar, pero que es verdad que me parece interesante que trabajes así, ¿no? No, pero eso es para robar voces, ¿eh? Ya. Eso es para robar voces. Ya. Yo escucho el discurso y entonces digo, ¿sabrá? Balón. Ah, mira, Balón podría dar palabra, democracia. Y la sacas. Luego apagas la radio. Pero porque eso es específico.
Es curioso, yo por ejemplo escribo con música, pero cuando acaba el disco no me entero, porque Ya, da igual si hay ruido o no hay ruido. Cuando tú empiezas de verdad a ese estado de fluidez, que seguro que tiene un nombre en psicología y que yo desconozco, el mundo empieza a apagarse. Da igual lo que suceda alrededor. Y en ese sentido podrías estar en un hipódromo, porque todo desaparece. Y entonces da igual si tu despacho es grande, es pequeño, estás trabajando en una mesa plegable o en un lugar ideal frente a un mar infinito y el sol poniente, porque todo se apaga. una palabra que digas o escribas demasiado, muy a menudo. A lo mejor viendo verbolario, a lo mejor esa palabra que dices, "Joder, que la cantidad de veces que digo esto, ¿no? Que escribo esto. No necesariamente para mal. No, al hablar sí, si todos tenemos, bueno, Muletillas. empezar una frase diciendo todos tenemos es empezar disculpándote de algo, ¿no? Atribuyéndoselo a otros. Cuando me escucho, a veces en los podcasts o de repente puedo decir particularmente más de la cuenta, el Sí. adverbio, por ejemplo, particularmente o en términos de, a veces recurres a según qué cosas. Y cuando las detectas, tratas de cambiarlas por otras. Inevitablemente aparecen recurrencias, pero en cuanto te detectas alguna de ellas, a veces hasta te medio preparas la opción B, porque sabes que va a sobrevenir, Mm, va a mm. saltarte. Y si estás ya preparado de antemano, igual esquivas un par de ellas. Pero, por ejemplo, yo os escuché una vez precisamente hace años, hablando sobre esto de la cultureta creo que fue, y me hizo gracia porque comentabas, creo que fuiste tú además, que también es verdad que te hace el uso de las muletillas hace al oyente reconocer a esas personas. Cuando quizás no está tan familiarizado con las voces, es verdad Mm. que el uso de ciertas palabras hace que lo asocies a una persona de las que están hablando, ¿no? Y también es de algún modo bonito, ¿no? O que lo identificas a esa persona. En realidad es inevitable. Sí. Tratas de evitarlo y hay gente que cae en las muletas de forma constante o es incapaz de avanzar sin apoyarse en ellas y otras personas se expresan con especial fluidez y riqueza y son capaces de escaparse de muchas de esas tentaciones. Pero a todos nos definen según qué cosas y muchas veces además en lo referente al estilo es bueno. Yo recuerdo una conversación, por ejemplo, con un gran amigo y director, Eugenio Mira, que me hablaba, no me acuerdo de qué director, creo que de... No lo sé, no recuerdo a quién, pero recuerdo que me dijo, sus películas nunca se parecen entre sí, esa es la parte A de la declaración, algo que a priori suena bien y deseable, y remató diciendo, y eso nunca es buena noticia. Y eso me hizo pensar, porque efectivamente los grandes autores son perfectamente reconocibles. Tú podrías decir que Fellini hace siempre la misma película en cierto sentido. Y sin embargo es la mejor de las noticias posibles. Tú sabes en 7 minutos que una película es de Kubrick, aunque sus temáticas casi nunca se parecen. Pero hay un sentido de la simetría, del uso de la música, cierta aparente frialdad emocional. Sabes que es de Almodóvar, sabes que es de Scorsese, sabes que es de Fellini, de los más grandes. Las películas de los más grandes se parecen entre sí. Son muy diferentes, son muy distintas, no paran de evolucionar y aprender, se escapan de cualquier corral, pero se parecen. Mm. Y una persona con la que hayas coincidido en el mundo del cine que te haya fascinado por su conocimiento, por su profesionalidad, por su eh, capacidad para transmitirte sabiduría. Te hablo, pues, es que tú nada más has trabajado pues también con grandes nombres, con Ryan Reynolds, que lo has dicho antes, con Uma Thurman, Sigourney Weaver, Elizabeth Olsen, ¿no? También en Luces Mm, Rojas, ujú, Robert De Niro. ujú. Bueno, todos son muy fascinantes por muchas razones porque... y más los veteranos, gente como Sigourney Weaver, porque han pasado muchas cosas, y han pasado muchos filtros, y han pasado muchos altibajos. Y si han sido idiotas en algún momento, ya lo han sido, porque ya han descubierto que no conduce a demasiados sitios. Sobre todo porque nadie se puede permitir ser idiota demasiado tiempo. Porque en cuanto sobreviene un valle, tienes demasiada gente con ganas de hacértelo pagar. Así que es gente que ya ha estado arriba y abajo y Mm, ya está muy calmada y transmiten un determinado conocimiento de las cosas. Pero muchas veces te lo transmite la parte más humana de alguien, de un director de fotografía que reacciona ante algo con una elegancia determinada, que evita según qué enfrentamiento
con una bonomía que implica mucha sabiduría vital y que es capaz de acoger un conflicto y deshacerlo, desactivarlo con una buena palabra. En general, estás rodeado de lecciones, no necesitas un premio Nobel cerca. Y suele ser con gente que hace cosas que tú no haces, que ahí es donde viene la lección. Tú habrías reaccionado de no sé qué manera, ves que alguien no lo hace así, ves los efectos que tiene y de alguna manera, aunque la cosa no tenga nada que ver contigo, aunque tú estés de simple observador, de alguna manera te avergüenza en el acto, porque estás asistiendo a algo que tú no haces y que tienes que aprender. Una película menor o infravalorada que a ti te guste reivindicar y que digas, a lo mejor fue muy criticada, fue vilipendiada, pero el tiempo la ha puesto en su lugar, o yo me gusta... Me gusta mucho, por ejemplo, hablar del Cazador de Sueños, de Lawrence Kasdan, que el tiempo no ha puesto en absoluto en su lugar. Es una película... ¿Esa es la del monstruo, esa? Sí. Que Es muy, muy extraña. ¿Quién sale en esa película? Sale mucha gente, porque... Pero era Morgan Freeman, ¿no? Sí, Morgan Freeman era el general que tenía la pistola de John Wayne con la... Pues en una cabaña, ¿no? Eso es. Yo la vi un día en Movistar, en Canal Plus en su época, y dije... ¿Y cuál es tu recuerdo? ¿Qué estoy viendo? Pero me pasa con algunas películas de estas que dices... Yo he defendido mucho Deep Blue Sea, la del tiburón Sí, esa... de Renny Harlin. Que no tiene casi ningún sentido. Pero es interesante. Pues eso que tú recuerdas es lo que me fascina de esa película. Es decir, es una película de Lawrence Kasdan, o sea, un gran director. Es una película vilipendiadísima, es una película que no gustó prácticamente a nadie, que adapta una novela muy poco cohesiva de Stephen King, con momentos muy brillantes, pero de las desperdigadas, de las suyas, de las que no deberían funcionar. Y por un lado recoge, digamos que a los niños de Cuenta conmigo, a los niños de It, y los lleva a una madurez o a una posjuventud fracasada en la mayoría de los casos, unos con sus adicciones, otros con sus fracasos personales, otros con sus mediocridades, los mete en una cabaña a hablar, puro Lawrence Kasdan, por lo tanto todo va bien, todo es reencuentro, interpretaciones maravillosas, y de repente aparece una invasión alienígena indefendible, un niño deficiente que es la clave de todo. Hay una parte que parece que está escrita por Charlie Kaufman porque es un almacén de la memoria que se escenifica incluso de forma gráfica. Alguien que para tener recuerdos nuevos tiene que quemar otros, pero que en una habitación preserva lo verdaderamente importante, que son algunas letras de rock y algunos recuerdos especialmente caros que quiere mantener. En fin, todo es de una locura tal que me entusiasma. O sea, me parece una grandísima película en lo que funciona y en lo que no funciona. Sí. Me parece perfecta. Desde el día 1, Desde el día 1. Y la reivindico con muy mala fortuna porque no sirve para nada. Igual que me gusta en general hablar bien, pero bien de verdad, sin ironía, de Gran Marciano, por ejemplo. De Antonio Hernández, aquella gran broma que tomaba la primera generación de Gran Hermano sí. Y los sometía a un teórico encuentro alienígena también, que en el fondo, mira, tiene que ver con El Cazador de Sueños. Y me parece que está llena de hallazgos verdaderos esa película. A mí un poco lo que tú dices del Cazador de Sueños me pasa con una película que se llama Cabin Fever, que también es como extrañísima, que va por un... Tú crees que estás viendo una cosa y de repente toma un camino alternativo espectacular e inesperadísimo. Y un poco también lo que me pasaba con esta película es que la gente... Me pasa un poco con Shyamalan, que yo a Shyamalan hasta ahora le sigo defendiendo. Yo defiendo mucho a Shyamalan. Bueno, no es que defienda a Shyamalan, admiro mucho a Shyamalan. Sí. Ahora hablamos si quieres de ello. Sí. Que incluso pelis que todo el mundo habla mal, como The Happening. A mí The Happening me parece estupenda. Esa es la de Mark Wahlberg, ¿no? Sí. ¿Está bien Mark Wahlberg en la peli? No. ¿Está bien la actriz o cómo se llame? No. Sí. ¿Pero la película tiene tonterías? Sí, tiene tonterías. Están, sí. Cuando paran en un bar de carretera y de repente salen todos corriendo, se supone que han llegado en tren, pero luego salen todos corriendo y se van todos en coche y se queda eso vacío. Y dices, pero no habéis llegado en tren, ¿cómo es que tenéis un coche cada uno? Me parece bien. Pero la película me entusiasma. O sea, me gusta como cuando ves Los pájaros o El diablo sobre ruedas y tienes un enemigo abstracto
Y además me parece que tiene uno de los mejores arranques, de los que me han dejado más clavado en la butaca de la historia del cine. Creo que es un grandísimo narrador, Shyamalan. Mm. Y también, un poco siamalanesco me pareció la película esta de Nope, de Jordan Peele. ¿No la has No la he visto? visto aún, no. Tengo muchas ganas de verla. Pues a mí, que también estaba un poco medio... mucho... La de Jordan Peele, ¿no? Sí, la Jordan Peele, que es un tipo interesante, la Sí, verdad. sí, sí, Además, lo es. cómo se ha convertido de repente en director de cine de este tipo de... un género muy particular. Y me gustó mucho. Y me ha recordado lo del enemigo abstracto y demás. Te va a Tengo que gustar, yo creo. tengo que recuperarla, sí. Te va a gustar. ¿Cuál dirías que es tu estado de ánimo actual? Sereno. He estado tentado de decirte, pero para presumirte, iba a decirte luminoso, pero solo porque me parecía gracioso. Porque no sé cómo es. Sereno. Pero soy sereno. Por eso te decía que no soy muy feliz. No soy muy feliz. Pero también es complicado deprimirme. Yeah. Un mentor que tuvieras en tu vida, que a lo mejor con el tema del cine o con el tema de escribir, que te abriera un poco paso, que te diera consejos para manejarte en esas situaciones. Nadie de forma directa, pero tienes muchos maestros. Para mí un Scorsese es un maestro por muchas razones. Es en gran medida la razón por la que hago cine. Es con quien descubrí que hay una forma de cine que solo es posible en la pantalla, que así como otros serían posibles en el teatro o que tienen rasgos enormemente literarios y a veces con películas estupendas, ¿eh? Esto no va de bueno o malo. Cuando descubrí las películas de Scorsese, me di cuenta de esto es cine de un modo en que la mayor parte de las películas no lo es. Esto solo es posible en esta disciplina concreta. Y luego con el tiempo, cuando trasciendes el hecho de convertirle en dios pagano y te das cuenta que además es una especie de profesor que no sabe que lo es, también por actitud vital y por actitud creativa y como forma de abordar la creación, se ha convertido en una figura fundamental para mí. ¿La has llegado a conocer o no? Sí, he llegado a conocer, he tenido esa fortuna, lo conocí en el Princesa de Asturias, en que Claro. recibió el premio de las artes. Que le vi sin gafas de repente. Digo, póntelas, Martín, no me fastidies. Le vi un rato sin gafas y las fotos. Digo, no, vienes aquí y a coger el Princesa de Asturias y vas sin gafas de repente. Claro, es como operarte la nariz, ¿no? O las cejas, es demasiado tarde, déjate las cejas en paz. ¿no? Claro. Sí, me pidieron que lo entrevistara en público para la industria Es verdad. y tuve una charla con él e hicimos muy buenas migas porque él conocía mis pelis y él se puso a hablarme de mis pelis, que es una cosa muy sorprendente. Pero de un tipo listo y generoso también. O sea, Bueno, él es una enciclopedia, él es un maestro. Es un maestro también en el sentido referido al magisterio. Es un verdadero maestro y es un sabio y es un conocedor y, en fin, lo ve todo y si no, pues se preparó, qué sé yo, no lo sé, no le hice esa pregunta. Pero además le habían pasado la traducción de algunos artículos que había hecho yo sobre él. Y claro, cuando le dije, tú no lo sabes, ni te importa, pero eres la razón por la que hago cine, me dice, sí lo sé, lo pone aquí. Dice, el fact-checking me dice que efectivamente... me lo han pasado. Y de hecho, una de las primeras personas que vio el montaje de Love Gets a Room, de El amor en su lugar, fue Scorsese, porque nos mantuvimos en contacto y durante el confinamiento es cuando se acabó la postproducción de El amor en su lugar y se la enviamos a Nueva York. Y lo primero que hizo al salir de casa, es decir, la primera actividad al romper el confinamiento, porque así coincidió, no porque se lo saltara contraviniendo la ley para ver la película, pero lo primero que hizo después de 2 meses encerrado en casa fue ver la película en su sala de proyección y después estuvimos unas horas hablando sobre ella. Y claro, para mí aquello era un cierre de círculo increíble. Yo me recordaba con 13 años en la cola de El color del dinero, sin saber de quién era, porque Pumares había hablado de ella. Salía el chico de Legend y Paul Newman y iba de billar, nada podía ir mal. Y años después estabas hablando de tu película con esa persona. Es una de esas cosas que no tienen ningún sentido y que tienes que recordar. Bueno, el arranque del amor tiene su lugar, ¿no? Es un plano secuencia, ¿no? Que un poco puede parecer la entrada de Copacabana. Ray Liotta en el Copacabana, ¿no? De la cámara detrás, ¿no? Y...
Desde luego es uno de esos momentos que se te quedan marcados para siempre, ¿no? Como la escena aquella de cómo funciona el dinero en Casino, cuando entran en el lugar donde lo contean. Sí, o sea, probablemente la disciplina, el plano secuencia como disciplina olímpica seguramente se inauguró con Mal de Orson Welles, pero Scorsese se ha marcado 2 o 3 de esos. Así que cuando Sí. lo tienes a él definiéndote ese plano secuencia y diciéndote lo que has sentido viéndolo y haciéndote preguntas o hablándote de montaje. Claro, Scorsese es el mejor montador, director de la historia y seguramente es la razón por la que monto todas mis pelis. Así que nada te prepara Sí. a que un día Scorsese te va a estar hablando del montaje de tu película. Y es verdad más que el plano secuencia a veces se usa para mí un poco de un efectista, ¿no? A veces es un poco pirotecnia del director y bien usado es muy potente, pero que a veces es solamente por hacerlo, ¿no? Me acuerdo de la serie esta True Detective que tiene un plano secuencia, me parecía un poco demasiado. Sí, también Con calzado. pasaba en Silent Hill, se llamaba, o la de Mike Flanagan, un episodio del que se hablaba mucho porque era en plano secuencia. Sí, cuando pasa así no suele funcionar. Es decir, a mí no me importa tanto la parte pirotécnica en un sentido. No soy muy afín a ella como creador, si usamos una palabra solemne, demasiado solemne. Pero, por ejemplo, Brian De Palma es muy pirotécnico, es muy circense y me hace mucha gracia. Sí. Y es muy bueno haciéndolo. Entonces, si alguien te dice, no, la mejor narrativa es la que no se nota. Oh, Bueno, sí, depende, la sí. mejor narrativa es la buena. A Scorsese se le nota a veces no. Pero es tan festivo, Brian De Palma, que cuando empieza la hoguera de las vanidades y hace esa sacada de chorra o en Snake Eyes, lo disfruto Snake Eyes. muchísimo. Cuando no lo disfruto tanto es cuando estoy viendo las costuras todo el rato. Y cuando estoy viendo los enormes esfuerzos que están haciendo para no cortar. Ya. Y como muchas de las decisiones narrativas internas no son idóneas con tal de no cortar. Y ves que ahora lo natural sería ver el contraplano. Ya. Y estás haciendo un giro rarísimo, muy poco natural, no estás usando un actor para que conduzca la cámara de forma natural al otro lado. Te estoy viendo por todos lados el sudor y ahí es cuando no Por funciona. ejemplo, el uso en Birdman o en La Soga te gusta, por ejemplo. En La Soga me gusta mucho, por ejemplo. Porque más por problemas técnicos tuvieron que... ¿no? Sí. Porque no les daba El técnicamente, claro, Sí, tenían que cortar. Bueno, también tiene cortes puros. Siempre decimos lo de cómo se coloca detrás de una espalda para que se ponga en negro y después parte de ese negro, Claro. porque técnicamente era imposible seguir rodando. No, en La Soga hay cortes puros, o sea, de plano a contraplano y de un actor a otro. Creo que son 6 o son 5, o sea, ahora mismo no lo sé. Son muy pocos. Pero en el caso de Hitchcock es de una elegancia enorme. Es como cuando lo hace Spielberg, que nadie se da cuenta muchas veces de que en 7 minutos no ha cortado. Porque narrativamente estás viendo un plano general, el contraplano, un plano de detalle, la mano sosteniendo una bola. Y dices, ¿cómo ha pasado esto si no ha cortado? Si llevo 7 minutos fluyendo con naturalidad y no ha cortado. Eso es cuando me interesa. Y eso pasa en La Soga, por ejemplo, o pasa en... ¿Cómo se llamaba? Under Capricorn. Esta con Ingrid Bergman. ¿Atormentada? Quizá Atormentada. Sí. Hay varios planos de estos muy largos, pero me parece que son el sumum de la elegancia, como cuando ves mover la cámara a Max Ophuls. A mí justo me pasó con el arranque de El amor tiene su lugar, que no me estaba dando cuenta que era un plano secuencia hasta que de repente te metes con la adrenalina de las bambalinas del teatro y te das cuenta de lo que acabas de hacer, ¿no? Eso es lo bonito. A mí también me ha pasado con una serie que me ha encantado, que aún no está en España, por desgracia, se llama The Bear, que transcurre en una cocina y hay un capítulo que es todo un plano secuencia y no te das cuenta hasta el final. Y es corto, pero dices, claro, lo que he sentido ha sido porque no ha habido ningún corte y no me había dado cuenta hasta que acaba de terminar. Claro, pues agradezco mucho porque eso es lo que me tomo como el mayor halago, sobre todo porque es lo que yo he sentido como espectador, claro, con gente a la que admiro muchísimo. Entonces lo que admiro de verdad de Spielberg es eso, por ejemplo, esa capacidad casi coreográfica, casi musical, casi caligráfica, de llevar la atención de forma natural de un sitio a otro con una complejidad enorme que siempre parece fácil. ¿Una posesión preciada que guardes con especial cariño? No guardo casi nada con especial cariño. Te diría una foto que tengo con Scorsese.
Y si no pasaría nada, si mañana me la robaran, no, pues no Bueno, pasaría nada, la imprimiría otra vez. No me ato Sí, demasiado. lo que decías antes, la dependencia de las cosas, ¿no? De los sitios para escribir o del café, ¿no? Que decías. Sí, no guardo Ya. muchos objetos y alguna vez, de hecho, el otro día, por ejemplo, me hicieron una sesión de fotos para un reportaje en el que una serie de autores hablaba de un libro, objeto, por el que sintiera Mm. especial cercanía o cariño. Y entonces cada uno llevaba una edición muy concreta, que le acompañaba desde la infancia, que le había regalado su abuelo, que se le había caído en un charco, pero que le había acompañado por un continente. Yo fui a comprarlo 2 días antes porque quería hablar De de mi... atrezo era el tuyo. Bueno, era una edición normal, de bolsillo, porque quería hablar de Mi último suspiro, de Buñuel, que es un libro muy importante para mí por muchas razones, pero que no tenía en Madrid, tenía en Ajá. Salamanca, y además la primera edición que leí creo que la había editado Carrefour, pero el propio Carrefour, no que lo Sí. hubiera comprado en Carrefour, sino que era una portada con el símbolo de Carrefour. Quiero decir que me fascinan los libros, pero los libros, no los objetos. O Sí. sea, Luis Alberto de Cuento, por ejemplo, es un grandísimo bibliófilo y entiendo muchísimo esa fascinación, de abrir un libro y ver que tiene las anotaciones del autor original, pero no es una inclinación Mm. particular que tenga. Mm. Un punto de inflexión en tu vida, ese momento en el que dijiste, mira, me puedo dedicar a esto, o si tiro por aquí con decisión, me va a cambiar lo que puedo dedicar. Nuevamente, no estoy seguro de que haya un momento en el que uno caiga deslumbrado camino de Damasco. Y mucho menos con la decisión, por ejemplo, de dedicarse al cine, porque no es posible. No, es decir, tú de pequeño puedes fantasear con lo que quieras, incluso con ser futbolista, con ser cirujano Mm. o con ser pintor. Da la impresión de que hay un camino posible, pero no es fácil fantasear con ser astronauta o con ser piloto de Fórmula 1 o con ser Mm. director de cine. Porque da la impresión de que no se puede, que eso es una cosa que se hace en otros países o que hacen otras personas o que existen, porque los ves ahí fuera, pero existen por generación espontánea, no existen caminos para llegar allí. Así que nunca me lo planteé. Y recuerdo cuando era adolescente en el instituto, y cuando algún amigo de repente te decía, ¿por qué no eres director de cine con lo que sabes de cine? Saber de cine es que a lo mejor sabías quién había dirigido Mary Poppins o cualquier cosa que le hubieras oído a Pumares la noche anterior. Y recuerdo como las primeras veces que oía esto me sonaba completamente ajeno. Es como, ¿qué? ¿Qué? Es como si me dijeran, oye, ¿tú no has pensado nunca ser el Papa? Y dices, pues no, nunca había pensado en ser el Papa, honestamente, no me lo había planteado. Algo así. Y sin embargo, poco a poco, sí empecé a pensar en ello. ¿Cómo sucedió? No lo sé. Supongo que porque cruzas mentalmente la línea el número suficiente de veces como para empezar a desdibujarla. Y recuerdo que un día, volvemos a hablar de lo de las cristalizaciones, salí de ver un P llamado Wanda con mi amigo Oscar y le dije, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer un corto. Y alguien podría decir, entonces lo que más te estimuló del mundo fue un P llamado Wanda, una película de Yeah. Charles Crichton, que es estupenda, ¿eh? Y su secuela, Criaturas Feroces, que fue un poco peor, con Era- Jamie Lee era- Curtis y John Cleese y todos estos. Eso es. La película me entusiasma, pero no fue un P llamado Wanda lo que me... Sin embargo, sí fue el día en que dije, ya está bien, hay que robarle la cámara Ya. esa de Super 8 a tu tío. Qué bonito. Titular, un pez llamado Wanda, me hizo ser director de cine. Eso es, me diría Scorsese, pero no era yo. Y para acabar, un lema que tengas en la vida o una frase que tengas presente. Ya sé que tú no eres muy de aforismos ni de nada, pero como tenía a lo mejor eso, lo que tenía Billy Wilder, ¿qué haría Lubitsch ahora si tú tienes algo parecido? Pues no, pero sería no te quejes. Si pusiera algo frente a mí, la verdad es no te quejes. Es haz lo que sea, pero no te quejes. Y lo mismo también sería como haz lo que sea, pasa por lo que sea, sufre lo que sea, pero no te des pena. Si no te das pena, aún hay una oportunidad. Todavía puedes hacer algo. No te des pena. Y sobre todo, jamás trato de recordar que nunca he estado tan mal como para ponerme a hacer pan. Eso ya es la salvación. Cuando veo a gente que se hace pan en casa, siempre trato de recordar
Rodrigo, tú nunca has estado tan mal como para hacer tu propio pan, así que no te quejes. Ni en la pandemia, no te compraste una panificadora o no hiciste un cake. Ni ¿no? siquiera en el confinamiento estuve tan mal como para ponerme a hacer mi propio pan. Pues Rodrigo, me lo he pasado fenomenal charlando de tantas cosas contigo, que animo a todo el mundo que se haga con Verbolario y que lo regale, que es un libro más muy de regalar, a llevar a una cena, porque es muy bonita la edición y que es para que alguien que le guste apreciar el ingenio lo va a agradecer. Pues te lo agradezco muchísimo y me alegra que hayas dicho lo del regalo porque casi ha sido diseñado así. Ha sido como distraigamos la atención del contenido como sea y concentrémonos en el exterior, que la gente se ponga a acariciar ese lomo forrado en tela y que se quede fascinado con el golpe seco en la portada y así no tendremos problemas.